Story time de cómo monté mi primer restaurante a los 15 años. Cuente pues la historia, bro. Yo empecé desde el 2021, pues como tal a vender lasañas. Mi mamá pues las hacía yo las hacía con mi mamá y yo las vendía en el conjunto. Entonces, como yo tenía amigos en varios conjuntos, entonces ellos me daban acceso. Entonces, por ejemplo, digamos, este fin de semana yo vendía en mi conjunto. Al próximo fin de semana yo vendía, por decir algo, en el conjunto de al lado y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Esto fue después de que yo tuve una repostería en el 2020, la abrí durante pandemia y me fue bien, pero la cerré en 2021 para abrir lo de las lasañas. Y resulta que todo iba bien, todo iba muy bien, pero más o menos como al primer fin de semana yo me fui de la ciudad porque resulta que toda mi familia vive pues por fuera, ¿cierto? Mis familiares son comerciantes de San Andrés, la isla. Entonces nosotros nos fuimos a inicios de agosto porque pues mi abuelo está pensando también en un negocio, entonces pues estábamos mirando todo eso, entonces pues me quedé bastante tiempo, eso de pronto me hizo como tener que empezar desde cero porque era muy complicado eso de, imagínense, ya tenía yo a los clientes acostumbrados a que cada fin de semana pues tenían sus lasañas y pasé como mes y medio sin tener lasañas porque pues estaba en otro lugar, entonces pues los clientes obviamente no, uno empieza a perder, así uno no cree, uno empieza a perder. Ya cuando yo regresé, pues todo siguió normal hasta que se empezaron a quejar las administraciones de los conjuntos aledaños, porque pues obviamente como yo no soy residente de esos conjuntos, pues como yo tocaba apartamento por apartamento, pues la administración se empezó a quejar y pues me restringieron como tal eso en varios conjuntos, entonces Ay, vea. Ay, manda que usted tocaba puerta por puerta vendiendo las lasañas. como 300 apartamentos que tiene cada conjunto, me iba Uy, yo puerta por puerta a ofrecer. uy, va, yo no sería capaz de hacer eso. Uy, no, yo no sería capaz de A mí hacer a veces me da eso, pena, güey. pero pues No, imagínese, papi, usted no tiene pena, usted yo ya perdió la pena hace rato. si Papi, usted de quiere ser buena. exitoso, tiene que pisotearse y tiene que bajarse el ego a veces de una manera. Uno no lo va a lograr todo como uno quiere. Eso Sí. requiere mucho esfuerzo y es algo que gracias a Dios yo he aprendido. De la... A mí me quieren mucho aquí en el barrio porque es que a mí me conocen desde el 2019. Yo en el 2019 cuando llegué acá al barrio yo paseaba perritos. Entonces pues a mí me conocían ya mucho, entonces como que nadie le veía problema. Bueno, imagínense que cuando pasó eso, yo tengo varios contactos de dueños de restaurantes y yo hablé con uno. Mi mamá es abogada, entonces ella me gestionó el permiso de trabajo pues legalmente. Entonces pues yo hablé con un dueño que se llama El Restaurante, que de hecho queda aquí en el barrio, como 2 cuadras más lejos de acá, y empecé a trabajar ahí. ¿Qué pasa? Cuando yo empecé a trabajar ahí, yo ganaba en ese momento como 250 semanales más propinas que eran como 100.000 pesos quincenales, ¿no? Resulta que ahí yo empecé a aprender y me hice muchos contactos muy importantes. De hecho, me dio mucha risa porque en uno de esos clientes que yo atendía, yo entré como mesero. Me tocó el dueño, bueno, el dueño no, un coso de la gerencia del Banco Bogotá. Y me dijo, ve, sos re buen vendedor, deberías venirte a trabajar conmigo. Cuando se dio cuenta de mi edad, pues el man dijo, ¿cómo así? No, no me lo puedo venir a traer a trabajar. O sea, fue algo muy chistoso porque ya me había ofrecido trabajo, pero pues imagínese. Resulta que yo me eché de enemigo al administrador del restaurante. El administrador del restaurante era venezolano y yo no tengo nada en contra de los venezolanos, pero la verdad es que yo sí he sufrido muchísimo con personas así y sé que no todos son así, pero la verdad he sufrido de una manera. Imagínese, le voy a poner esta métrica y de hecho yo tengo pruebas si las quiere ver. Ah. Antes de que yo llegara estaban vendiendo más o menos 6 cócteles semanales o mensuales, ¿cierto? El primer mes que yo estuve ahí se vendieron 108 cócteles. O sea, imagínese la diferencia. Pero el tema es que, bueno, a mí me empezaron a dar bonos y eran buenos bonos. Los dueños me daban los bonos y a mí me querían mucho. Yo fui el empleado del mes como por 4 meses consecutivos. Entonces, claro, ellos empezaron a enojar porque me hicieron a mi jefe de meseros como a las 2 semanas de que yo entré como mesero allá. Y pues claro, el que estaba ahí anteriormente, pues obviamente se enojó. Entonces era mucho problema con ellos y más que todo con el administrador. No sé por qué realmente empezó con una actitud muy harta. O sea que Me decía inútil. usted cuánta plata lo hizo ganar a ellos desde que usted entró. Entonces Ah. póngale que yo vendía más o menos en cócteles como casi 3 4 millones de pesos al mes. Ah, no, papi, usted los ponía a facturar duro. Yo me hice mucho más amigo de los dueños y yo en septiembre renuncié porque ya me tenía mamado. El administrador me decía que era un inútil, que yo no servía para nada, que no sé qué, o sea, era un desastre, se escapaba de pegarme. Entonces yo llegué a trabajar aquí a un truck que queda literalmente diagonal a donde yo estoy y empecé en septiembre y justo ahí me contactó una persona y me dijo, no, que tengo una idea de negocio para ti, que no sé qué, yo tengo esta marca, pero me voy para España, entonces estoy buscando a quién vendérsela. Entonces la marca se llamaba Sass y vendía Rosal Wok y nada más, pero tenía varios sabores.
Yo dije, bueno, voy a hacerle con unos ahorros que yo tenía, compré la marca, la verdad me la vendió muy barata, me la vendió en 200.000 pesos, pero pues incluía recetas, incluía incluía un wok, incluía varias cosas. Entonces, ¿qué pasa? Yo empecé, y pues obviamente necesité bastante inversión, aparte de esos 200, porque pues habían que comprar ingredientes y todo eso, ¿Cuánto se le pero fue en se compró. inversión? ¿Cuánto se le fue en inversión? Parce, creo que fueron, o sea, en total con los 200.000 pesos se me fueron 700.000 pesos, porque en ingredientes yo compré 500.000 pesos para un fin de semana. Ese fin de semana me quedé sin nada, ese fin de semana se vendió todo, todo, no, no quedé con ingredientes. ¿Y usted cómo hizo Eh, para vender todo ese arroz, huevón? ¿No se lo vendió desde su casa? sí, yo era una cocina oculta, pero pues yo le creé redes sociales y yo pues tengo muchos contactos y estoy en grupo, aquí en el barrio hay muchos grupos comerciales. Entonces uno publica ahí lo que vende y muchas personas le compran. En cada grupo hay como 250 personas y hay como 5 grupos, entonces ¿Y imagínense. usted cómo allá para hacer los domicilios con la cocina? Imagínense la cocina de un apartamento, volverle una cocina que vendía, para mí en ese momento era bastante porque pues era un negocio que era desde casa y no tenía como tal gastos fijos. Entonces imagínense una cocina pues que uno hacía almuerzos o comidas familiares a estar haciendo 400.000 pesos al día en una cocina casera de 4 boquillas, o sea, era increíble el boleo que nos pegábamos. Ese fin de semana tuve que contratar a un domiciliario de emergencia porque yo ya, o sea, se supone que yo iba a hacer los domicilios mientras mi mamá me ayudaba, pero no se pudo porque mientras yo iba a hacer domicilio, me llevé un domicilio, o sea, salió un pedido, lo llevé y recuerdo que mientras lo estaba entregando llegaron 5 pedidos de una sola y 5 pedidos de cajas grandes, o sea, yo tenía cajas para 2 y cajas grandes que eran para 4 o 5, entonces pues imagínense, el fin de semana nos gastamos como un bulto de arroz, más o menos un bulto de arroz en todo lo que se vendió. ¿Un bulto? Entonces yo estaba muy contento, se empezó a publicar todos los fines de semana, a veces hasta días de semana. ¿Qué pasa? Como la dicha no le dura a uno todo el tiempo y yo ahí no sabía manejar tanto dinero como tal, o sea, yo en ese momento, yo pues había ¿Sabe que usted trabajado, cuánto se pero gana, pues, usted cuánto se gana por fin de semana? Vendiendo puro arroz. venga, era muy variable. Yo así era, las cuentas era por mes, en un mes yo podía vender 9, 10 millones de pesos. No, huevón, se le iba bien, pedazo de mierda. Ah, De 10 millones de pesos y eso tenía un porcentaje de ganancia neto del 50%. Entonces quedaban como 5 millones de pesos, pero pues, ¿qué pasa? Que yo en ese momento no tenía tanta inteligencia financiera. Entonces, esos 5 millones de pesos yo no sé qué se hacían. O sea, realmente se volvía plata de bolsillo y era plata que se gastaba en pendejadas. no, coma mierda, Obviamente cucho. también se compraban comida y Antes le todo. iba bien. Ja. ¿Sabe que a usted le quedan 5 palos libres con apenas 14 años?